y vamos a tomarlo del versículo 1 hasta el versículo 10. Jeremías 18, del 1 al 10. Y veamos qué es lo que dice la Escritura. Poderoso. Sé que Dios está preparando corazones para recibir de su palabra. Y veamos lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 10. Y esto es lo que dice el versículo 1. Y esto es lo que Dios le habla a Jeremías en el momento. Versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo esto. Dice: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3 dice: descendí a casa del alfarero. Jeremías capítulo 18. Versículo 3 dice: descendí a casa del alfarero. Esto Jeremías dice: descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y esto es Jeremías, donde escribe que vino a él entonces palabra de Jehová diciendo. Versículo 6: no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, casa de Israel. Dice Jehová: como el barro en mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Versículo 7 dice: en su instante hablaré contra naciones y contra reinos con propósito. Y aquí dice el por qué. Pero note esto, versículo 7 dice una vez más: en un instante yo hablaré contra naciones y contra reinos. ¿Para qué? Para arrancar, derribar y destruir, dice el versículo 7. Versículo 8 entonces dice, ponga atención: pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante, una vez más, dice: yo hablaré de esas naciones y de esos reinos en un instante. Digan conmigo: de repente. Dice que en un instante él entonces hablará de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Digan conmigo: de repente. Versículo 10 dice: pero si hacen lo malo, ayúdenmelo a sentar por favor. Si hacen lo malo delante de mis ojos, versículo 10 una vez más, dice: pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esta palabra es la que Dios le revela a Jeremías. Para que Jeremías pueda entender qué es lo que Dios le está diciendo, Dios lo encamina a tener una experiencia para que aquí en la tierra pueda tener una idea de qué es lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Pero note esto, que aquí Dios no solamente le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando también, dice la Escritura, versículo 7. Y en un instante, versículo 7 dice: en un instante yo hablaré contra naciones. El pueblo de Israel es una nación. Pero aquí versículo 7 dice: yo hablaré contra naciones. O sea que no solamente se refiere a Israel, se refiere también a naciones. ¿De qué nacionalidad es usted? Muy buena pregunta. Porque aquí Dios dice no solamente esta palabra, que nosotros podamos entender de que Dios es como el alfarero, no solamente para el pueblo de Israel,
sino que aquí también está hablando para estos tiempos, para nosotros y todas las naciones también. ¿Por qué? Entienda esto. Dios no solamente el Dios de Israel, sino que escogió a Israel para hacerlo su pueblo y que Él sea su Dios, para que a través de Israel entonces otras naciones, digan conmigo otras naciones, digan conmigo mi nación. ¿De qué nación tú eres? Di conmigo mi nación. Aquí Dios está hablando a mi nación. Digan conmigo mi nación. Vamos, sugieres, ayúdenmelo a sentar, por favor. Sugieres. Thank you, ushers. Guille, ayúdamelo a sugieres, a ubicar todo. Thank you. So, una vez más. Dios, el Dios de Israel, le está hablando a Jeremías, pero le está profetizando a Jeremías y nosotros lo tenemos aquí. Atención aquí. Cuando usted lee esta palabra, no la lea como historia nada más. Léala para aprender el carácter de Dios, cómo Dios es, o cómo Él se quiere revelarnos a nosotros, porque Él es demasiado grande. Dice la Escritura que ni aún este libro puede, ningún libro, por lo más volumen que tenga, pueda contener todas las obras de Cristo. Porque la Escritura dice que Cristo, antes de venir aquí a la tierra, dice que todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Todo fue creado por Cristo y para Él, por Él y para Él. Por eso todo lo que Cristo ha hecho, tanto estando aquí en la tierra o en el ámbito espiritual o con el Padre o en el Padre, todo lo que Él hizo, no hay volumen de cantidad, no hay volumen de libros que puede contener lo que Él ha hecho. Por eso Dios no solamente es un Dios, no solamente es el Dios de Israel, sino que escoge el pueblo de Israel para que ellos sean su pueblo y Él ser su Dios. Pero ese no era el fin. Lo que nosotros leemos aquí no es para historia, nada más. Lo que leemos, todo lo que contiene, es para que nosotros podamos conocer más a Dios. Y una vez más, Dios es demasiado para uno poder comprenderlo o uno poder leerlo solamente a través de la Escritura. Pero lo que está aquí es para lo que Dios quiere revelarnos a nosotros, que podamos conocer ese aspecto de Él. Good to see you, Orlando. Es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros, que nosotros podamos conocer ese aspecto de Él ahora. Cuando Dios escoge el pueblo de Israel para Él ser su Dios, no solamente para Él, no solamente para ese pueblo, sino para que las otras naciones también puedan conocerlo a Él, el Dios de Israel, para Él mismo, para que ellos puedan comprender cómo Él se ofrece también para ser el Dios de las otras naciones. Eso era en el Viejo Testamento. Hoy en día, Dios no solamente es el Dios de Israel, pero Dios es el Dios de toda nación, de toda persona que confiesa su nombre en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿De qué nacionalidad tú eres? Porque de esa nacionalidad, cual sea la nacionalidad, cae bajo la categoría, versículo 7, a quien Dios dice y promete, dice que yo le voy a hablar. Y esto es lo que dice versículo 7. Y en un instante yo hablaré contra naciones y contra reino para arrancar. Pero versículo 8 dice esto. Una vez más, dice naciones, digan conmigo naciones y reinos. Digan conmigo mi nacionalidad y el reino de Dios. Dios no solamente le está hablando a Israel, ¿a quién le está hablando? Digan conmigo a mi nación, a mi país, a mi raza, a todos. Y esto es lo que dice 8. Pero si estas naciones se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Versículo 9. Y en un instante hablaré a esas naciones, digan conmigo, a mi nación, y de esos reinos para edificar y para plantar, es lo que Dios promete a toda la humanidad. Ese es el interés de Dios. Pero Dios usa la analogía y lleva a Jeremías a tener esta experiencia delante del alfarero para que Jeremías, tanto Jeremías como nosotros, podamos entender cómo es la dinámica de Dios para nuestra vida individualmente y también para la nación o cualquier, no importa de qué país tú eres. ¿Cuál es el interés de Dios en estos tiempos?
¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Pero dos cosas dice. Versículo 7 dice que Él hablará en un instante. Digan conmigo, de repente. Versículo 7 dice que Él hablará contra naciones y contra reino. Y dice específico para qué. Para arrancar, derribar y destruir. Como Él es el alfarero de la humanidad, Él tiene todo derecho para arrancar, derribar y destruir. Él tiene todo derecho para hacerlo. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios habla? Número uno, ¿por qué Dios se revela o lleva al profeta Jeremías a tener esa experiencia de ver cómo opera el alfarero? Para que podamos entonces nosotros entender cómo es la dinámica de Dios, tanto con el creyente como el inconverso. Tanto para el dominicano como el boricua y el colombiano. ¿Cómo es Dios? Él es el alfarero. Él es el Dios todopoderoso, el Dios de propósito aquí en la tierra con cada persona individualmente. Así es Él. Dios tiene dos dinámicas con el ser humano. Dios tiene dos dinámicas con el interior del ser humano, porque eso es lo que representa un vaso. Dos dinámicas. Y es esta. Arrancar, derribar o destruir. Y la segunda dinámica, Él lo revela, versículo 9, para edificar y para plantar. Versículo 9 dice, y en un instante yo hablaré. Digan conmigo de repente. Dios solamente habla y en un instante Él edifica y Él planta. Note esto, la primera dinámica que dice, Él arranca, Él derriba y Él destruye. Pero versículo 8 dice, pero si esas naciones, digan conmigo, mi nación. Ahora, cuando dice nación, no solamente está hablando de la nación a la cual usted pertenece. Dale un cuidazo que está a tu lado y dice, te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Dile, tú eres boricua, tú eres dominicano, que tú eres colombiano o mexicano. Te está hablando a ti, porque está hablando a todas las naciones. ¿Por qué Dios tiene que arrancar y derribar y destruir de nosotros? Hay muchos, explico esto. En nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, hay muchos paradigmas, patrones, aún culturales que vienen de nuestras naciones. La Escritura dice que Dios nos hace nueva criatura y nos hace ciudadanos de su reino, no del reino de donde yo vengo, de donde es mi origen. Ahora, yo le doy gracias a Dios también de venir de padres dominicanos, que es lo que soy, de origen. Pero yo pertenezco al reino de Dios. Porque si yo me baso a mucho de lo que es cultural, de lo que es de mi país, mucho de ello tiene todavía dentro de la cultura cosas que la gente practica y aún el creyente, él no sabe ni el por qué lo practica, no sabiendo el origen de muchas de esas cosas que son demoníacas. El origen de muchas de esas cosas que vienen cuando adoraban el dios del sol o el dios malo, o le oraban o le rezaban a la lluvia o a las nubes para que desate su lluvia. Todo eso es pagano. La Escritura le llama a eso idolatría. Y esto es lo que Dios dice. Y Dios usa entonces la analogía de que Él es el alfarero para que nunca te olvides que Él tiene todo derecho, converso como inconverso, creyente como no creyente, para con sus manos. Anote esto. Dios edifica. Dios en todo tiempo está en proceso de edificación, siempre. Dios está derribando. Dios siempre está, digan conmigo, arrancando. ¿Por qué arrancando? Anótenlo, para que entienda más. ¿Por qué arrancando? ¿Por qué? Porque muchas de estas maldiciones, muchas de las tradiciones, muchos de los paradigmas y patrones que celebraron, especialmente ahora, fiesta de fin de año y todo el resto, ¿no? Es impresionante. Yo, en Dominicana hay fiesta que yo ni sé de dónde viene ni por qué. Estuvimos en Puerto Rico también, las octavitas. ¿Alguien sabe lo que son de las octavitas? ¿De dónde vienen las octavitas? Pero se celebra. ¿Verdad? A la gente le gusta la fiesta, pero le digo esto. Muy pocas personas conocen el origen de dónde viene todo esto, que muchas veces viene de lo pagano. Entonces, para que esto venga, para que esto pueda salir de nosotros, esta costumbre o esta mala costumbre que no viene de parte de Dios, que muchas veces la mezclamos dentro de la iglesia y nuestra vida, y cuando sabemos, cuando ni nos damos de cuenta que cuando nosotros al fin y al cabo vemos los resultados de la pobreza, la miseria, la escasez, los problemas, el divorcio, los conflictos entre el hombre y la mujer quiere ser cabeza, el hombre no quiere ser cabeza, el hombre prefiere que la mujer sea cabeza para que ella tome la responsabilidad que le corresponde al hombre en la casa, en su ministerio.
Eso así lo diseñó Dios. Para que la mujer le sea ayuda idónea y puedan trabajar juntos y puedan edificar juntos y puedan plantar juntos. Ese es el orden de Dios, así lo estableció Dios. Pero si nos llevamos de costumbres, si nos llevamos también de nuestro origen, podemos llevar malas costumbres que hoy en día no sabemos que estamos practicando en nuestra vida y lo que estamos viendo como resultado son maldiciones. Y para que entienda mejor lo que es una maldición, anote lo que es una maldición. ¿Por qué? Porque todo se conecta. Las decisiones, lo que usted habla, lo que usted dice, se conecta o con bendición o con maldición. Siempre que usted practique algo y no sepa de qué es lo que está haciendo, o por qué lo está haciendo, y si está conectado con algo pagano, ¿qué es pagano? Es creencia, fe o religiones que son demoníacas, porque el único es Dios, el único en Cristo Jesús que murió en la cruz por nosotros. Cualquier otra adoración, cualquier otra práctica espiritual, fuera de eso es pagano. Y la Escritura le llama idolatría. Cuando eso es así y adoras, Dios es falso. O idolatría en otras áreas, pues no solamente en lo espiritual. Puedes tener idolatría, aún en ti mismo. Poder idolatrarte por tu buen título, por tu buena maestría, por tus buenos logros. Te puedes idolatrar a ti mismo. Eso conlleva maldición. Y una maldición, anote lo que es maldición. Maldición es un empoderamiento para fracasar. Cuando una maldición está operando en tu vida, cuando estás viviendo en pobreza, en miseria, escasez, nunca ha sido el plan para que vivas en pobreza, miseria, escasez. Tenemos la habilidad de poder trabajar. Tenemos sabiduría para poder ser creativo y nosotros poder producir. Es la voluntad de Dios proveernos a nosotros. Pero cuando una maldición está operando en nuestra vida, lo que está operando es un empoderamiento para nosotros entonces fracasar. El dilema de esto es que lo que nosotros conocemos por tradición o lo que nosotros conocemos por costumbre, mucha de ella lo llevamos aquí porque lo aprendimos de mamá, de papá, de mi abuela. Y muchas veces no lo queremos soltar porque mi abuela no quiere nada malo para mí. ¿Y si mi abuela está mal? Y si mi abuela entonces no conocía a Dios como ella pensaba, sino que se llevaba de las matas y los fíferes y las vainas, y con eso se despojaba, y el despojo, y volteate, ven, y ya, con la rama, porque eso es lo que entendía espiritual. Eso está mal, eso no es de Dios, así no es la práctica, así no se funciona las cosas. Pero si lo hacía, pero mi abuela no quiere nada, dale un cuidazo que está a tu lado y dice, mi abuela no quiere lo peor para mí. Pero si tu abuela está mal, entonces... Por eso, entonces, muchas maldiciones operando en nuestra vida donde no vemos, no entendemos la pobreza, la miseria y la escasez. Nosotros esperando las bendiciones de Dios y tenemos fulano y perencejo haciendo un altar, poniéndole los penis, una manzana para que coman. ¿Cómo no? Pobreza, miseria y escasez. Porque la confianza y la adoración está en aquello que no existe. Dioses paganos. Eso trae maldición, trae consecuencias, seguro que sí. Porque lo que Dios intentó, o como Dios te creó con el alma y el espíritu para que lo adores a Él, estás adorando a otra cosa porque tu esperanza está en otra cosa que no es Dios. Eso trae consecuencias. ¿Qué Dios tiene que hacer? Anótelo. ¿Qué Dios tiene que hacer? Dios tiene entonces que arrancar. Porque mucho de eso viene de raíz o está en nosotros de raíz. ¿Qué Dios tiene que hacer? Arrancar. Él es el alfarero. Él quiere darle forma a tu vida. Quiere darle forma a tu persona. ¿Qué hace Él entonces? Él arranca. Él derriba y Él destruye. Él arranca. Digan conmigo, Dios arranca. Él derriba y Él destruye. Dice la Escritura, en un instante. Y en un instante, dice, y en un instante, versículo 7. Y en un instante hablaré contra naciones y contra reinos. ¿Para qué? Para arrancar, derribar y destruir. Versículo 8 dice, pero si esas naciones, digan conmigo mi nación, digan conmigo mi persona. Dice versículo 8, pero si esas naciones se convirtieren en su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Versículo 9 dice esto. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos. Y esto es lo que Él promete. Él dice para edificar y para plantar. Para edificar, digan conmigo, para edificar y para plantar.
Dios opera de esta manera y Dios lo hace de dos maneras. Note cómo es que Dios arranca, derriba, destruye con la mano izquierda. Y cómo Dios entonces levanta, edifica con la derecha. Cómo Dios lo hace, anótelo. A través de dos dinámicas. Y quiero que usted lo tenga claro. Quiero que usted lo entienda también. Porque si nosotros somos portadores del Espíritu de Dios y nosotros tenemos la unción del Espíritu de Dios, atención aquí, usted sabe, lo va a entender hoy, usted mismo tiene el poder para arrancar, derribar y destruir lo que no pertenece en tu vida. Tú escoges lo que tú quieres. Odette, that testimony you gave here, you choose what you want to do. Tú escoges qué tú quieres hacer, pero en algo sí podemos estar confiados. Que el Espíritu de Dios está en mí. Y donde el Espíritu de Dios está, está la santidad y la presencia de Dios sobre esa persona. El Espíritu de Dios es poderoso. Para el Espíritu de Dios poder trabajar en ti, el Espíritu de Dios tiene que prepararte como persona. Tiene que arrancar, tiene que destruir, tiene que sacar de tu corazón, tiene que sacar de ti, porque eres un vaso. Todo ser humano es un vaso. ¿Le explico? Anote esto, acerca de las vasijas. ¿Qué hace una vasija? Una vasija recibe, contiene y está listo para, de ahí mismo, impartir. Y eso es lo que somos nosotros. Le digo esto, Dios está preparando la iglesia para que reciba de lo sobrenatural que Él se está desatando sobre cada persona, cada hijo de Dios en este momento. Y Él lo está depositando en la iglesia. Él lo está depositando en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, está hablando de usted. Está hablando de mí, de todos nosotros. Dios está listo para continuar, para depositar y continuar depositando en la iglesia de su poder sobrenatural, porque para eso Él nos creó a nosotros. Note esto. Nosotros somos vasijas para recibir la unción. Digan conmigo unción. Unción, anote lo que es unción. Unción es este poder que procede de Dios sobre su vida para que usted pueda funcionar con poder y con autoridad aquí en la tierra. Si no lo sabías, Dios te creó para que aquí en la tierra camines con poder y con autoridad. Porque Dios te creó para que seas un representante de Él. Como hijo de Dios, Dios nunca fuiste diseñado para que el mundo haga contigo lo que quiera. Nunca fuiste diseñado para que Satanás se meta en tu salud y que tú toleres toda la enfermedad que quiere poner en ti. Nunca fuiste diseñado para caminar en pobreza, en miseria, escasez. Esas son maldiciones. Entiendo y entienda. Hay periodos de tiempo en nuestra vida que muchas veces Dios lo permite, pero es para la edificación, porque una vez más, Él es el alfarero. Él sabe con lo que está trabajando contigo, en cada área está trabajando en tu vida. Él tiene que trabajar y darte formación según tu propósito. Así mismo hizo con el apóstol Pablo, de lo que leímos la semana pasada. Él le dijo a Ananías, Ananías, ve a donde él. Ananías le dice, Señor, pero este hombre es un perseguidor de cristianos y tiene cartas de los sacerdotes para matar, para encarcelar y matar. Y el Señor le dijo, ve, porque él, Pablo, es un instrumento útil para mí. Así mismo le dijo. Ananías fue, le impuso mano, lo leímos la semana pasada, lo impuso mano y en el momento él le recobró la vista, pudo ver y de ahí en ese entonces el apóstol Pablo se dedicó. ¿A qué? A servirle al Señor con poder y con autoridad. Dios lo ungió, le regresó la vista, Dios lo ungió, Dios lo preparó y Dios lo envió para cumplir propósito aquí en la tierra. Le digo esto. Como hijos de Dios, como hija, hijo de Dios, Dios te escogió a ti para que seas un vaso útil, portador de su unción. Levanta tu mano y digan conmigo, yo soy la vasija de Dios, portador de su espíritu, portador de la unción. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levante su mano, quiero verlo. Contado, un cristiano, dos cristianos, tres cristianos. Okay. La palabra Cristo, escríbalo. La palabra Cristo significa ungido. ¿Cuántos cristianos hay? Si la palabra Cristo, que eso es lo que significa, el Salvador, porque Jesús, ¿ha conocido usted a alguien? ¿Alguien tiene un familiar que se llama Jesús? Levante su mano. Bueno, ¿verdad? ¿Tiene un familiar que se llama Jesús? ¿Verdad? Él no es el Salvador, ¿right? No. Jesucristo, Jesús en el original significa Salvador.
Cristo en el original significa unción, ungido, en otra palabra. Sé que ven películas de Superman y superhéroes. Excelente. Batman también y la película excelente porque terminan ellos ganando, ¿verdad? Eso es cuento. Jesucristo, Jesús, Cristo significa el Salvador ungido. El Salvador ungido. Pero Él tuvo que venir en forma de hombre para entonces restaurar al hombre a la posición original, que era el hombre caminando con Dios, el hombre también ungido. Todo ser humano fue creado por Dios para que camine aquí en la tierra con Dios y a través de Dios la presencia y la unción de Dios sobre esa persona para que la persona aquí en la tierra haga. La unción de Dios es lo que viene sobre ti para empoderarte, para que tú hagas aquí en la tierra a través de la unción que Dios te da. Nosotros somos vasijas de parte de Dios. Nosotros somos vasijas de Dios. Número uno, para ser portadores de su presencia, portador de la unción de Dios y de la misma presencia de Dios. Para que número uno seamos nosotros recipientes. De modo que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos también contener y que nosotros podamos impartir. Atención aquí. El ser humano tiene una habilidad de poder hablar y hacer que las cosas pasen. Así mucha gente manipula en la tierra. Así hay mucha gente que hacen que las cosas pasen como a través de la manipulación. ¿Verdad? A través del cuento, engañando, mintiendo. Dios no opera de esa manera. Las tinieblas sí operan de esa manera. Las tinieblas operan con mentira, con engaño, con falsedades, manipulación. Así no opera en el reino de Dios. En el reino de Dios opera de la santidad del Espíritu de Dios en el ser humano. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros somos vasijas. Nosotros somos vaso creado por Dios para tres cosas: recibir, contener. Número uno, anótelo. Recibir, contener, impartir. ¿Cómo nosotros damos? ¿Cómo nosotros impartimos? ¿Por qué Dios tiene que trabajar con nosotros? ¿Por qué Dios tiene que levantar? ¿Por qué Dios tiene que derribar y tiene que destruir? Issues in your heart. Issues, problemas dentro del corazón que tiene que ser arrancado, destruido y derribado. Porque si Dios nos diseñó a nosotros para que nosotros seamos portador de su presencia, digan conmigo, portador de su santidad, portador de su presencia. Él nos prepara y nos forma para que nosotros somos vasos útiles, donde recibimos de la plenitud de Dios aquí en la tierra, de modo que nosotros podamos impartirle a otro de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios tiene que edificar con nosotros. Y hay cosas, áreas en nuestra vida que Dios tiene que arrancar, tiene que destruir, paradigma, formación. Cuando yo pude entender, 20 años atrás, cuando le entregué mi vida a Cristo, cuando yo pude entender lo que era el poder de la liberación, que por lo más que yo trataba, ahora especialmente en enero, la primera y la segunda semana de enero, cuando uno se propone a todas las metas, no pasan ni 3 semanas y regresamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Los planes ahora, ¿cuántos de ustedes están haciendo planes ahora para cambiar su manera de comer? ¿Cuántos tienen planes ya en la fecha y todo que van a empezar a hacer ejercicio? Enero, ¿verdad? Es impactante cómo el ser humano tiene el deseo de querer cambiar, pero ¿cómo cuesta? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta? El ser humano sabe que necesita cambiar. Hay una parte interna en el ser humano que le dice, si no cambia vas a quedar solo. Si no cambia vas a quedar solo. Si no cambia te vas a quedar solo con tu carácter de madre. Así una vez yo pensé. Cuando yo pude entender de que mucha de mi formación, de lo que yo era, de mi manera de pensar y mi manera de ser, tenía que ver con una formación de persona y de carácter que nunca fue el diseño de Dios. Mi forma, cómo yo llegué a ser lo que yo era, un narcotraficante, fue por la formación que nunca fue el plan de Dios. En otra palabra, con quien yo andaba
Y las tinieblas querían tomar la posición de Dios para hacerme un vaso útil en el narcotráfico. La formación, mucho de mi carácter y mi manera de pensar, cuando le entrego mi vida a Cristo, me encuentro entendiendo de que yo tenía un corazón endurecido, que nunca fue el plan y el origen de Dios, un corazón endurecido. Nunca fue el plan y el origen de Dios con un corazón endurecido. No fue el diseño de Dios. ¿Cómo entonces, si Dios me creó y Él es el alfarero, cómo es que mi mano termina en una condición, mi corazón, cómo mi corazón, que representa mi mano, cómo mi corazón entonces termina en una condición endurecido? ¿Cómo mi corazón termina de esa manera? ¿Cómo el corazón de una persona pueda terminar endurecido? De tal manera que muchas veces dentro del matrimonio nosotros escuchamos y es bien impactante donde personas dicen, ya yo no lo amo, ya yo no la amo. ¿Por qué? Porque no es la persona con quien yo me casé. La pregunta es, ¿qué pasó con esa persona? Se ve igual la persona, pero ¿qué fue lo que impactó? ¿Qué fue lo que transformó la persona? ¿Qué fue lo que se transformó en la persona? El carácter, en su manera de pensar. ¿Qué fue lo que se transformó? Su corazón. Esa persona entonces tiene un carácter que no fue el diseño de Dios, pero ¿cómo entonces recibe ese carácter? ¿Cómo recibe entonces la formación? ¿Cómo su corazón se endurece? Anótalo. Por dos maneras. A través de la contaminación y a través de las ofensas. Mayormente viene. La contaminación porque viene por el poder de la influencia que lleva a la persona a querer identificarse con una persona que quiere ser, aunque su carácter también está mal. Así sucede con los niños. Los niños es un producto, un gran producto de quienes son los padres. Cuando veo a los niños puedo ver los padres. Aunque no fue el diseño de Dios, por eso los niños nosotros los consagramos y se los presentamos a Dios. ¿Para qué? Para que los padres se pongan de acuerdo con nosotros de ser instrumento útil para la edificación del carácter de la persona, del propósito y el llamado de ese niño. De eso consiste. Cuando el corazón se ha desviado del plan original de Dios, Dios tiene, y cuando le entrega su vida a Cristo, Dios tiene que entrar sus manos y empezar a trabajar con el corazón y la condición de ese corazón en el momento. Y así me entendí yo, así me encontré yo hace 20 años atrás. Yo tenía un carácter de madre y no sabía cómo cambiarlo. Un carácter fuerte, difícil. Cuando yo pude entender entonces el proceso de Dios, cuando pude entender lo que era la liberación, donde todavía yo lo entiendo y lo practico en mi vida, yo me aseguro de que mi condición de corazón esté bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Anote esto. El ser humano da de lo que uno es y de lo que uno tiene. Cuando Dios dice entonces tengo que entrar a arrancar de lo que yo tengo, de lo que yo tenía 20 años atrás, que me llevó de ser un niño de casa, un niño que caminaba en mi inocencia, en mi casa. Yo era el más bueno de mi casa. Pregúntele a mi mamá, de 3 que éramos, yo era el más bueno. Sí, mamá, ¿no? El más inocente era yo. Y el más querido también. Pero el más inocente, ¿cómo yo llego entonces de ser un niño inocente a ser uno de los más buscados en la federal? ¿Cómo? How? Una formación de corazón, en la cual Dios tenía que trabajar con eso. Dios tenía que trabajar con la condición de corazón. Ya cuando le entrego mi vida a Cristo, Él entonces entra en un plan de proceso de empezar a edificarme a mí como persona. El ser humano es un vaso para dar, y uno da de lo que uno es y de lo que uno tiene. Por eso Dios tiene que romper vasijas. Ay, Dios tiene que romper vasijas. Tiene que trabajarla de nuevo. Dios quiere bendición, Dios quiere este empoderamiento para que tú prosperes. Pero si tu formación no está bien, si lo que contienes adentro no es de Dios, dos cosas primordiales mueven a Dios a querer quebrantar la parte interna. ¿Cuál es? La contaminación o mezcla en tu corazón, porque eres una vasija y eso es lo que va a dar, o las heridas, o un corazón endurecido, o una vasija que lo que tiene son falta de perdón, resentimiento, todavía en su corazón porque no ha perdonado. En esa condición, teniendo ese elemento en el interior, Dios dice, ven acá que tengo que trabajar contigo. Tengo que quebrantarte
porque tengo otros planes contigo. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, Dios tiene que tomar a la persona y dice la Escritura que asimismo, veamos esto, la Escritura nos dice que Él tiene que tomar la vasija. Versículo 4 dice, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en sus manos. Pero Él volvió a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerlo. Anote esto. Bien impactante de cómo el alfarero trabaja con el barro. Lo primero que hace es planta el barro, pum pum, lo establece, le mete presión y después empieza a trabajar y darle formación según su diseño desde abajo hacia arriba. Pero no puede trabajarlo desde abajo hasta que la plasta esté ahí, la masa, el barro esté quieto, establecido para dejarse formar. Anote esto, número 2. Dios trabaja con el barro desde abajo para empezar a darle forma para edificarlo. 2. El alfarero entonces le pone presión dentro, en el centro. ¿Para qué? Para profundizar la parte interna. Porque anote esto, anote este punto, te va a ayudar mucho a entenderte a ti y lo que Dios está haciendo contigo. La parte interna, cuando Dios se está formando, la parte interna es formada según 2 propósitos. Número 1, dependiendo de lo que Dios quiere depositar. Número 1, todo depende de qué es lo que Dios quiere depositar en ti. Y número 2, el volumen que llevas o que vas a llevar según lo que Dios quiere depositar en ti. Según el diseño de Dios en tu vida, para que seas un portador de todo lo que Dios tiene que poner en ti o quiere poner en ti, según ese diseño, así mismo Dios edifica. Mientras más grande es el diseño de la vasija, mayor es el proceso, mayor es el trabajo de Dios en tu vida. Y si en algún momento haces una derecha cuando se supone que es una izquierda, it's okay. Podemos empezar de nuevo. Yeah. Dios es un Dios de empezar de nuevo. Pero ¿por qué empezar de nuevo? ¿Por qué empezar? Cuesta. Porque tiene que agarrar otra vez, establecer y vamos desde abajo para arriba. Oh, cómo duele. Cómo duele esos procesos. Pero es necesario. Y lo hace por amor. Porque te escogió. Y el interés de Dios, cuando Dios rompe, derriba y destruye, lo único que Él, para que esto pueda funcionar, para que pueda ser formado de acuerdo al plan y diseño de Dios, hay algo que Dios manda, que lo menciona en el versículo 7. Versículo 8. Dice, pero si esa nación se convirtiere de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Entienda esto, las bendiciones de Dios vienen de un de repente sobrenatural de Dios en tu vida. Lo que sea que tú estés esperando, don't worry about the process that you're going through. No te enfoques en el proceso que estás pasando en el momento. Enfócate que al final del proceso Dios dice de repente. Este de repente de Dios es este milagro, esta intervención sobrenatural de Dios en tu vida para cambiar y empezar a depositar en ti todo lo que tú necesitas para hacerte completo. Pero Dios no puede depositar en un vaso que tiene grietas por ofensas. Porque Dios no deposita para que se eche a perder. Dios no puede depositar en un vaso donde hay contaminación todavía. Porque el vaso da de lo que tiene, de la formación que tiene de ese vaso da. Por eso Dios dice, tengo que romper, tengo que derribar y tengo que destruir para volver a formar. ¿Cuál es el deseo de Dios? Simplemente regresarnos a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Ser un vaso útil como lo fue Pablo. Es el interior de Dios en tu vida. Pero ¿por qué empezar de nuevo? ¿Por qué si se supone que sea a la izquierda, por qué pongo a la derecha y agarro una izquierda, tener que empezar otra vez de nuevo cuando tengo mezcla, cuando vienen las ofensas? Le digo esto y anótenlo muy bien. Porque Satanás está buscando distorsionarte a ti de tu destino. Y lo hace de 2 maneras. 3, anótelo, para que esté pendiente.
Mi gente, ¿cuánto ustedes están aprendiendo? ¿Para qué usted aprende? Usted aprende para recibir. Dile que está a su lado, soy un vaso, tengo que impartir. Así que déjame tomar nota, porque algún día vas a tener que dar. Efraín me conoce hace 10 años atrás. Efraín, ¿a dónde estaba Juan Canela mientras los otros estaban en la bobería tomando café afuera, haciendo chistes y el pastor predicando? ¿A dónde estaba yo? Ahí. ¿Te quiere encontrar a Juan Canela? Donde se crió espiritualmente. Ahí. Si no estaba con los Ujieres, que tenía que trabajar, yo era líder de Ujieres, así como Guille. ¿Pero dónde estaba Juan Canela? Ahí. ¿Y qué tenía Juan Canela en su mano? Anondando en todo tiempo. Porque usted recibe y un gran porcentaje lo va a poder retener, impartir, y según también como usted recibe, edifíquese, crezca. Porque Dios te diseñó para que seas un vaso útil. Si no contienes, si no pones y no contiene, ese espacio lo vas a llenar. Ese espacio lo vas a llenar. ¿Sabes con qué? Con el entretenimiento del mundo. Y ahí viene la mezcla. Ay, Dios mío. En esta última 2 semanas estaba hablando con mi esposa y me impactó a través de las redes de comunicación, que ahí es donde se ve todo. Me impactó ver la contaminación que hay dentro de la iglesia de Cristo. Me impactó ver a una persona que admiraba mucho, que es parte de un ministerio de adoración, con una camisa que decía AC/DC. Eso es heavy metal. Eso es una banda. ¿Cuánto conocen AC/DC? Eso es demoníaco hasta la quinta potencia. Cuando yo vi eso me impactó mucho. Y entre mucha contaminación, gente, tenga mucho cuidado con lo que hay allá afuera. Hay mucha contaminación. Y cuando usted se permite contaminar, cuando usted se deja contaminar con lo que hay allá afuera, y Dios tiene planes contigo, ¿sabe lo que Dios va a hacer contigo? Una vez más, quebrantar y tener que empezar de nuevo. ¿Pero por qué empezar de nuevo? ¿Qué es lo que Satanás quiere contigo? Anótelo, número 1. Lo primero que Satanás quiere contigo es contaminarte. No, pastor, yo me cuido. Yo no veo nada secular y no, yo me cuido. Ok, apunta número 2 entonces. Lo segundo entonces, ofenderte. Ofenderte, seres amados alrededor de ti. Tu matrimonio, la persona más cercana que se supone que te ame, es el más feo, más mal que te habla. What's going on here? No, pastor, tranquilo, yo perdono. Como si no pasó nada. A mí me ofende, no pasó. Pues apunta el número 3 entonces. Porque en una de esas va a querer. ¿Sabe cómo? Anótalo. Empieza a desacreditarte. Empieza a difamarte. Cuando ya no te pueden contaminar, cuando no te pueden entrar en tentación, entonces viene contra la ofensa. Cuando sabe que tú tienes el corazón de Cristo y que tú amas y cumple el mandamiento número 2, amar al prójimo, viene entonces ¿qué? La difamación. Y esa parte la que el ser humano, con la que más el ser humano choca. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia de querer guardar su imagen, que es parte de su orgullo. Cuidado que lo que hablan de mí, no te defiendas. Pero en cualquiera de esa área que Satanás quiera venir a atacar, ¿es para qué? Para destruirte a ti. Ese es el interés, destruirte a ti. Porque si en cualquiera de esas empieza a darle formación a tu persona, a tu carácter, te vuelves entonces un vaso útil para dar de lo que tienes como contaminación, o para dar de lo que tienes por la ofensa que te dieron. Le digo esto, una persona ofendida va a ofender a otro. Una persona que no se rinde para que Dios trabaje con esa persona es un buen vaso, útil, listo y preparado para ser usado por Satanás por la ofensa que tiene, por la contaminación que tiene, por la ofensa que tiene, por las heridas y la falta de perdón. La persona que ha sido ofendida va a ofender a toda persona y ni se da cuenta, es como mal aliento. Todo el mundo se da cuenta menos uno. Si es el mal aliento. Así mismo es cuando la condición. ¿Y qué es lo que Dios quiere cuando Dios dice, yo quiero darle forma? Y veamos esto, finalizo con versículo 10. Pero si haces lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Y quiero terminar con esto. La semana que viene continúo con esta segunda parte. Anote esto.
La última decisión que el ser humano tiene, la última decisión que el ser humano tiene la habilidad de tomar muchas decisiones. Libre albedrío. Awesome, you spoke about that. Y yo dije, yo escuchaba de él. Y yo decía, pues eso mismo está predicando. Tienes el libre albedrío. Tienes una habilidad, ¿sabe que estando aquí en la tierra, tienes una habilidad ilimitada para tomar decisiones? Tienes una habilidad ilimitada. Así es Dios también. Dios tiene una habilidad ilimitada también para tomar decisiones. Pero sí hay un límite. Estando en la tierra, hay un límite que el ser humano no conoce. Y es la última decisión que vas a tomar en la vida. Que sucede el último segundo antes que partas de la tierra. ¿Por qué es importante esa decisión? Porque esa decisión determina tu eternidad. Tú no sabes qué tiempo vas a estar aquí en la tierra. Esa última decisión. ¿Y cuál es la decisión? Anótalo. Tu condición con Cristo. Tu condición con Dios. Tienes toda la habilidad de tomar decisiones aquí en la tierra. Tienes todo libre albedrío para tomar decisiones aquí en la tierra. Pero tu estado presente en el momento, antes, milisegundo antes de partir, en la condición que tú te encuentras con Dios, en esa condición, eso determina tu eternidad. Por eso desde hace rato Dios quiere trabajar contigo como vasija que tú eres. Por el amor de Dios, déjate formar. Déjate quebrantar cuando es necesario. Dios tiene planes extraordinarios contigo, pero la clave está en el versículo 8. Él dice si se arrepienten, porque le habla a Israel, pero qué impactante que le habla a naciones, que le habla a reinos, le habla a toda la humanidad, porque Él es el alfarero de toda la humanidad. Quien yo soy ahora, yo no era antes. Es imposible. Kelvin, ¿sí o no? Me conoce de hace muchos años. Yo no soy ahora quien yo era antes, pero algo si yo le digo, un día yo decidí rendirme hasta lo más bajo para que desde ahí Dios empiece a darme formación. Y como yo sabía que Dios iba a hacer un milagro de sacarme de la condición que yo estaba en una prisión federal por mucho tiempo, como yo sabía que ese era el plan de Dios conmigo, yo me rendía todo completo a pasar por todo el proceso necesario. ¿Por qué? Porque según el diseño de la vasija, según la profundidad o el volumen que Dios quiere depositar en una persona, así mismo Dios va a edificar a la persona. Porque a mayor volumen, que plan que Dios tiene contigo, mayor es el proceso. Inicia ese proceso. Déjate, ríndete. Que Dios sea el que dé forma a tu vida y no sea la vida que le dé forma a tu vida. Que sea Dios el que esté dándole forma. Y lo de repente de Dios, en un momento, en una mala decisión, viene ese de repente de Dios. Vamos a empezar de nuevo. Pero ¿por qué empezar de nuevo? ¿Por qué empezar de nuevo? ¿Por qué empezar de cero? En tu comunión con Dios, te garantizo, en tu comunión con Dios, en tu comunión con el Espíritu Santo, la santidad de Dios está en ti para purificarte, para santificarte en tu comunión con Dios, en su palabra. A diario, eso es lo que tú necesitas para que su poder divino siempre esté en ti, en todo tiempo, porque cuando mantienes tu corazón y toda tu vida enfocado en Dios, en tu relación con Dios, su palabra, no hay espacio en esta vasija para otras cosas de otros lugares que no pertenecen aquí. Porque eres una vasija santificada. ¿Qué significa eso? Eres una vasija creada por Dios para aportar la plenitud de Dios sin espacio para más nada. Yo quiero ser quien Dios diseñó que yo sea. Tú quieres ser quien Dios diseñó que tú seas. Que el origen de Dios, el plano sea que tú diseñes como persona en el interior y en el exterior, sea de acuerdo al plan original de Dios en tu vida. Eso se llama bendición. Cuando te encuentras en esa condición en tu vida, bendición es lo que Él promete, que es este poder de continuo en cualquier área de tu vida para prosperar tu matrimonio, tu alma como persona, tus finanzas, tus hijos, en todas estas áreas. Dios lo único que quiere depositar es unción, poder, bendición. Lo único que Dios quiere para ti, aquí en la tierra. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y toda persona que está conectado en este momento, quiero hacer un llamado especial en este momento.
Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Si viniste en este momento sintiéndote sola, joven, jovencita, niño, anciano, anciana. Si viniste en una condición sintiéndote abatido, angustiado, afligido, en depresión, en opresión, esta es la oportunidad ahora para abrir todo tu ser y rendir todo tu ser al que te creó, al que tiene todo poder para empezar de nuevo y hacerte una nueva criatura, un nuevo vaso en Cristo Jesús. Esta es la oportunidad ahora, si nunca le has entregado tu vida a Cristo. Esta es la oportunidad de hacer una confesión. Y lo único que Dios pide es un arrepentimiento. ¿Qué es eso? Un cambio de dirección. Un arrepentimiento. Cambio de dirección en pos de Él, rendido. Esta es la oportunidad ahora. La Escritura dice que cuando el hombre muere, hay dos lugares donde el hombre puede ir. El cielo o el infierno. El cielo es el lugar que Dios preparó para toda la humanidad, de modo que puedan morar con Él. El infierno nunca fue el diseño original de Dios para la humanidad, pero sí para Satanás y las tinieblas. Y toda persona que muere en una condición, no siendo salvo del pecado, no siendo salvo del infierno, en esa condición va a pasar la eternidad. ¿Qué determina? ¿Qué hace la diferencia? La condición de tu corazón. La fe y el arrepentimiento. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la oportunidad ahora para recibir el perdón de Dios. Esta es la oportunidad ahora para recibirlo. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la oportunidad ahora. Toda persona que está conectado en este momento, quiero hacer un llamado. En este momento, Dios abre su corazón y todo abre sus brazos. En este momento para recibirte. En este momento. Y Dios promete la vida eterna. Amén. O sea, ahí donde estás, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, sin pena, tú que estás conectado y tú que estás aquí en este momento, sin pena, ahí donde está, levanta tu mano a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo bendigo esa mano, bendigo toda persona ahora mismo que está conectado, que abre su corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Él toca la puerta, toca el corazón para que abras y Él promete entrar y cenar contigo hasta la eternidad. Quiero guiarte a hacer esta oración conmigo. Digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador, que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón y me arrepiento. Y abro mi corazón en este momento para recibir como regalo la vida eterna. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios Padre lo resucitó de los muertos. Y en este momento abro mi corazón para recibir de ti la vida eterna. Por gracia, lo creo por fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, ponte de pie. Te bendigo. Gracias por conectarte con nosotros. Ahí donde estás, cierra sus ojos. Y deja que el Espíritu de Dios ahora mismo, aproveche este momento ahora.